Nadie se daba cuenta de lo fuerte que soplaba el viento aquel día. En lo alto de las montañas, el cielo parecía cargado de algo que no era solo lluvia. Era como si el tiempo entero contuviera la respiración. Isaac despertó con los ojos ya abiertos, como solía ocurrir casi siempre. Dormía ligero, como si no le estuviera permitido descansar. El olor a heno mojado invadía el pequeño cubículo improvisado en el establo, donde su colchón de espuma vieja compartía espacio con herramientas, bidones de aceite y el cuerpo inmóvil de Rocío, la yegua que se había convertido en su única amiga. 5 años. Tenía apenas 5 años y ya había aprendido que no debía pedir, preguntar o siquiera toser en voz alta. La puerta que separaba el establo de la casa estaba entreabierta, pero él sabía que no podía atravesarla. Allí, al otro lado, vivía Sara, la mujer a la que todos llamaban madrastra, pero a quien él nunca osaba llamar de ninguna manera. La rutina era tan predecible como injusta. Sara se levantaba temprano, murmurando quejas sobre la vida y golpeando cacerolas sin motivo. Isaac, con el estómago siempre encogido por el hambre y el miedo, sabía que la primera mirada de ella definía el tono del día. Y aquel día en particular, su mirada fue seca, directa, con una vena resaltando en la frente. «Hoy va a haber visita, ni pienses en aparecer», escupió, sin siquiera mirar al niño de frente. Él no respondió. Solo bajó la cabeza, como siempre hacía, tratando de desaparecer en la sombra de 1900 su propia existencia. Isaac no sabía exactamente qué significaba esa visita, pero había aprendido que toda presencia nueva suponía un riesgo. Entonces regresó al rincón del establo, apoyó la barbilla en la rodilla y se quedó en silencio. Solo Rocío se movió, relinchando bajito, como si ella también sintiera la tensión en el aire. Zeus llegó sin hacer ruido, como si ya conociera aquel lugar. Aunque la camioneta del gobierno levantaba polvo en el camino de tierra, fue el perro quien saltó primero, antes incluso de que alguien abriera la puerta. Era un Doberman grande, de porte firme, con el hocico salpicado de pelos blancos y unos ojos que habían visto cosas que no debían. Isaac lo vio a través de una rendija de la madera de la puerta y se echó atrás. Estaba acostumbrado a perros bravos en los alrededores del rancho, animales entrenados para atacar o ladrar. Pero Zeus no ladró. Solo se detuvo ante la casa, olfateó el aire y se giró lentamente hacia el establo como si supiera exactamente dónde estaba lo que buscaba. Allí dentro Isaac sintió algo extraño. No era miedo, era otra cosa, un calor distinto, como si alguien finalmente se hubiera percatado de que él existía. La inspectora Baena descendió enseguida, acompañada de 2 asistentes y de Helga, la trabajadora social de siempre, esa que sonreía más a Sara que a Isaac. Helga ya había estado allí otras veces, siempre haciendo una presencia fugaz, elogiando la estructura del entorno rural y anotando casi nada. Pero Baena era diferente. Sus ojos eran atentos, oscuros, y sus pasos no temblaban. Mientras Sara intentaba adelantarse con frases ensayadas y halagos a su propio esfuerzo, Zeus ignoraba todo. Avanzó despacio hacia el establo y se detuvo en la puerta sin entrar. Dentro, Isaac contenía la respiración. El perro se sentó, no ladró, no gruñó, solo se quedó allí, como diciendo, «Sé que estás ahí». Isaac, con las piernas temblorosas, se cubrió el rostro con la colcha. No entendía por qué, pero sentía que ese animal no era como los demás. No quería hacerle daño. Estaba allí por él. Baena pidió ver todo el espacio donde el niño dormía. Sara trató de evadir, diciendo que Isaac a veces prefería jugar con los animales, que era un niño reservado, muy apegado a la naturaleza. Pero Zeus no esperó órdenes. Se levantó y entró en el establo sin dudar. El olor a heno viejo y húmedo, a óxido y a tristeza, llenó sus fosas nasales. Avanzó despacio entre las herramientas amontonadas.
esquivó una pala apoyada en la pared y se acercó a Isaac, que, encogido en un rincón, temblaba pero no lloraba. Baena apareció justo detrás y la imagen congeló al equipo. Un colchón sucio sobre palés, una colcha raída, un cuenco de agua turbia junto a restos de pan duro. Rocío, la yegua, hizo un movimiento con el hocico como si intentara proteger al niño con su cuerpo. Zeus se sentó junto a Isaac sin hacer ruido, mirando a Baena como implorando silencio. Isaac no hablaba, no pedía y no se quejaba, pero dibujaba. Y dibujaba mucho. Cuadernos viejos, papeles sueltos, pedazos de cajas de cartón, todo se convertía en dibujo. Baena, al observar la pared del establo, notó hojas clavadas con clavos oxidados. Eran figuras fuertes y densas, sombras con ojos grandes, manos levantadas, puertas cerradas con llave, animales tristes y una mujer enorme con dientes afilados y rostro pálido. Eran dibujos demasiado complejos para alguien de esa edad, y al lado de algunos, pequeñas frases en letra temblorosa. No puedo gritar. Si como, ella se enfada. Zeus es bueno. Baena se acercó a uno de ellos y sintió un escalofrío. Era un autorretrato de Isaac, con el cuerpo cubierto de líneas rojas. Helga trató de interrumpir, diciendo que los niños tienen imaginación fértil. Pero Zeus gruñó por primera vez. Un sonido grave, corto y directo, y nadie tuvo el valor de hablar de nuevo. Baena pidió a todos que se retiraran. Entró sola en el establo, se agachó despacio junto a Isaac y, sin decir una palabra, simplemente extendió la mano. No esperaba que él la tocara, pero quería que supiera que estaba allí. Zeus se mantuvo entre los dos, alerta. Isaac miró a la mujer por unos segundos y luego desvió la vista al suelo. La inspectora no insistió, solo permaneció allí, en silencio, acompañando la respiración tensa del niño. Rocío relinchó de nuevo, e Isaac apoyó la frente en su cuerpo, como si ese gesto valiera más que cualquier palabra. Baena sabía que no podía forzarlo a nada, pero en ese momento también sabía que nadie dormía en un lugar así por elección. No un niño de 5 años, con ojeras profundas y moretones esparcidos por su cuerpo flaco. Allá afuera, Sara comenzaba a impacientarse. La visita, que debía durar pocos minutos, ya se prolongaba demasiado. Intentó decir que el niño era difícil, que necesitaba disciplina, que provenía de un hogar desestructurado. Pero Baena ya no escuchaba. Estaba en otro estado de conciencia. Su mirada captaba los detalles, el cuenco con hongos, la sábana llena de manchas antiguas, los trozos de alambre retorcido cerca de la cama. Mientras tanto, Zeus se acostó al lado de Isaac, apoyando su cuerpo en el del niño con un cuidado casi humano. Entonces el pequeño, en un gesto lento, puso la mano diminuta sobre el cuello del perro. No era un caricia, era necesidad, era supervivencia. Baena vio eso, y en ese instante decidió que no se marcharía de allí con las manos vacías. Había más verdad en ese silencio que en cualquier informe firmado, y ella no estaba dispuesta a dejar que aquello se ignorara una vez más. Helga se mantenía cerca de la camioneta, aparentando revisar documentos, pero era evidente su incomodidad. Estaba acostumbrada a situaciones extremas, pero también a no involucrarse. Prefería creer las versiones convenientes que contaban los adultos, como si el silencio de los niños fuera prueba de normalidad. Cuando Baena salió del establo, miró directamente a Helga y preguntó cuándo había sido la última visita completa. Helga titubeó. Dijo que había estado allí, pero no supo responder dónde dormía o comía Isaac. ¿Viste ese cuarto?, insistió Baena. Y por primera vez ese día, Helga no supo qué decir. Estaba claro ahora. Nadie velaba por Isaac. Solo Zeus. Solo un perro viejo y jubilado se había percatado de lo que tantos adultos se negaban a ver. Mientras Baena tomaba nota de todo, Sara comenzó a levantar la voz.
Dijo que estaba siendo acusada injustamente, que cuidaba al niño sola, que era una mujer de fe y que Isaac era ingrato. Han callado raro desde pequeño. Baena se acercó, firme. «¿Puedes calmarte?», dijo en un tono neutral. Pero Zeus ya estaba junto a la inspectora con el cuerpo tenso. Cuando Sara se volvió hacia el establo gritando que «ese mocoso necesita límites», Zeus gruñó de nuevo, más fuerte, más claro, e Isaac, allí dentro, se encogió otra vez. Rocío dio 2 pasos hacia adelante, como intentando protegerlo. Era una escena extraña y al mismo tiempo evidente. Los animales sabían quién era quién en aquel lugar. Baena, respirando hondo, informó que se llevaría a Isaac para una evaluación. Sara protestó, pero la inspectora ya había activado el protocolo. El silencio del niño, los dibujos, el comportamiento del perro y las condiciones del lugar eran más que suficientes. Era la primera vez que alguien elegía creer en lo que no se decía. Isaac fue colocado en el asiento trasero de la camioneta, con Zeus a su lado. No dijo nada, ni preguntó a dónde iban. Solo apretaba la colcha raída contra el pecho, como si fuera un escudo. Baena intentó preguntar si quería llevar algún juguete, pero él solo miró sus propias manos, pequeñas y heridas, sin pronunciar palabra. Su silencio no era timidez. Era el tipo de silencio que proviene de quien aprendió que hablar puede acarrear castigo. Zeus permaneció inmóvil, vigilante, como un centinela. En la ventana, Rocío se quedó parada, observando hasta que el vehículo desapareció en la curva del camino. Nadie sabía si la yegua comprendía lo que acontecía, pero en esa mirada larga y fija había algo que solo quien convive con el abandono reconoce: el temor de que lo bueno dure poco. El centro de acogida rural se encontraba a poco más de 1 hora de allí, en una zona rodeada de olivos y casas antiguas de piedra clara. Estaba a cargo de Palmira, una mujer de 60 y pocos años, con el rostro surcado por el tiempo y por las historias que había escuchado sin querer. Cuando Baena llegó con Isaac, ella ni siquiera tuvo que preguntar mucho. La mirada del niño lo decía todo, pero fue Zeus quien la convenció de inmediato. El perro bajó despacio, acompañó a Isaac hasta la verja y se detuvo cuando el niño se detuvo. Palmira abrió la puerta con calma y ofreció una sonrisa discreta. «Aquí nadie obliga a nada, está bien», dijo suavemente. Isaac no respondió, pero no retrocedió. Entró con pasos pequeños, como si no supiera si estaba soñando o a punto de despertar. Zeus entró inmediatamente después, como si lo hubiera hecho 1000 veces. Y en ese instante, Palmira comprendió. Lo que aquel niño necesitaba no eran preguntas, era escucha, presencia, alguien que permaneciera. La primera noche fue tensa. Isaac no lograba conciliar el sueño. Aunque tenía un cuarto aireado, una cama limpia y una lámpara de luz tenue, él permanecía sentado, con la espalda pegada a la pared. Zeus dormía en el suelo, al lado de la cama, sin moverse. Palmira observaba de lejos, desde la puerta entreabierta, respetando el espacio del niño. Sabía que hay heridas que no cicatrizan con palabras dulces. Requieren tiempo. Al amanecer, Isaac seguía despierto, con ojeras profundas y los ojos vidriosos. Pero cuando Palmira entró para dejar un vaso de leche tibia sobre la mesa, vio algo nuevo. El niño dormía, con los brazos rodeando el cuello de Zeus, como si hubiese encontrado finalmente un ancla en el mundo. Y el perro, inmóvil, respiraba despacio, como si supiera que ese era un instante sagrado. Por primera vez en mucho tiempo, Isaac estaba a salvo. En los días siguientes, Palmira permitió que Isaac dibujara a su antojo. Le proporcionó hojas nuevas, lápices de colores e incluso una mesita en el jardín. No hacía preguntas, solo observaba. Los primeros dibujos seguían siendo sombríos, llenos de puertas cerradas, ojos vigilantes y manos amenazadoras.
pero empezaron a aparecer nuevos trazos. Un sol tímido en una esquina de la hoja, un árbol con ramas finas, un caballo de miradas tiernas. Y Zeus. En varios papeles, él aparecía como guardián, a veces con alas, otras con capa, como un héroe silencioso. Palmira lo notó y se convenció de que había un vínculo que no podía obviarse. Y mientras muchos intentaban entender a Isaac con informes y dictámenes, Zeus ya lo sabía todo. Sabía dónde dolía, sabía cuándo acercarse y cuándo mantenerse quieto, y Isaac poco a poco empezaba a confiar, no en los adultos, sino en el hecho de que alguien o algo estaba a su lado, sin exigir nada a cambio. Fue en una salida escolar que todo cambió de un modo definitivo. El centro de acogida organizó una visita a una pequeña feria en la ciudad vecina. Palmira dudó en llevar a Isaac, pero él asintió con la cabeza. No dijo nada, solo señaló a Zeus y luego a la mochila. Entendiendo la señal, Palmira permitió que ambos fueran, siempre juntos, con una cuidadora pendiente por cerca. En medio de la plaza, mientras otros niños se maravillaban con cometas, juguetes y algodón de azúcar, Isaac se mantuvo al lado de Zeus todo el tiempo, hasta que, en un descuido, un niño pequeño tropezó cerca de un puesto y cayó sobre las vías del tranvía turístico que circulaba por allí. Fue cuestión de segundos. Zeus actuó. Saltó por encima de la baranda de protección, agarró la correa de la mochila del niño con los dientes y lo arrastró hacia un lado, segundos antes de que el vehículo pasara. La escena fue captada por cámaras de seguridad y repercutió de inmediato en la prensa local. Perro héroe rescata a niño en feria, decían los periódicos. Pero para Baena, que observaba todo a lo lejos, ese acto no fue sorpresa. Era solo otra prueba de que Zeus veía lo que nadie veía. El caso de Isaac volvió a circular en las redes sociales y gente de la región empezó a contar lo que ya habían notado. Gritos apagados que provenían del rancho, la constante ausencia del niño en las fiestas del pueblo, la actitud agresiva de Sara con todos. Las piezas comenzaron a encajar. Con el apoyo de Baena se reabrió el proceso, ahora con pruebas. Los dibujos de Isaac, los testimonios de las cuidadoras, las imágenes del perro junto al niño día y noche, y sobre todo, lo que Zeus dejaba claro con su propio cuerpo. Cada vez que se mencionaba a Sara, él se tensaba, gruñía, se ponía a la defensiva. El juicio se fijó para una mañana gris de octubre. Sara llegó vestida de luto, como si se creyera la víctima de todo. Tenía la mirada altiva, el cabello bien recogido y caminaba con paso firme, como si aún controlara la narrativa. Helga también estuvo allí, pero esta vez en silencio. Los testimonios recolectados tras la reapertura del caso evidenciaron la negligencia de su trabajo, y ella lo sabía. Cuando Isaac entró en la sala, tomado de la mano de Palmira y con Zeus caminando a su lado, el silencio fue absoluto. El juez observó esa imagen por unos segundos, intentando discernir el vínculo entre un niño pequeño, un perro rescatado y un pasado de omisiones tan profundas. Isaac no lloraba, no sonreía, no hablaba, pero estaba presente. Y eso ya lo decía todo. La fiscalía presentó los dibujos. Cada uno se proyectó en la pantalla. Sombras sin rostro, figuras humanas con manos gigantes y ojos vacíos, puertas con cadenas, animales tristes atrapados en jaulas. Luego mostraron los nuevos dibujos, flores, manos entrelazadas, caballos galopando y a Zeus con un escudo en el pecho. Fue como un grito visual de transformación. El informe psicológico indicaba que Isaac sufría trastorno de estrés postraumático, pero que había claros signos de progreso emocional desde que lo habían alejado del entorno abusivo. Cuando llamaron a Palmira a declarar, su voz fue firme y serena. Él nunca me pidió nada, solo se quedó cerca, solo quiso existir sin miedo. Pero el momento más impactante
llegó cuando Baena relató la primera visita. Describió con detalle el olor del establo, la expresión del niño y el instante en que Zeus se recostó junto a él sin que nadie se lo indicara. «Ahí supe», dijo. Ya estaba diciendo todo lo que necesitaba, aunque en silencio. Sara intentó defenderse. Lloró, dijo que había hecho lo mejor que pudo, que Isaac era difícil, que ella estaba sola en el mundo y que nadie entendía cuánto se había sacrificado para cuidar a un hijo que no era suyo. Pero la fiscal fue precisa. Mostró recibos de compras donde no había ni un solo artículo infantil, informes médicos ignorados y señaló contradicciones en los testimonios previos de la acusada. En cierto momento, Sara perdió el control y gritó: «Ese niño nunca me llamó mamá». Y fue entonces cuando, sentado junto a Isaac, se levantó. No ladró, solo dio 3 pasos y se colocó entre la mujer y el niño. No fue necesario contenerlo. El juez, sorprendido, solicitó un receso. Pero nadie allí dudaba ya. Si hasta un perro podía reconocer el peligro, era porque el peligro existía. El juicio continuó con testimonios de la comunidad. Un vecino dijo que ya había escuchado gritos por las noches, pero no supo cómo actuar. Una maestra contó que solo vio a Isaac una vez y que él no hablaba, solo dibujaba. Un repartidor de la zona recordó haber visto al niño barriendo el patio descalzo en pleno invierno. Poco a poco, la falta de acción de todos cobraba peso. La omisión también se juzgaba, aunque de forma indirecta. Pero lo que selló el destino del caso fue la grabación de un audio hecha sin querer por un adolescente del vecindario. En él se oía la voz de Sara amenazando al niño por haber comido a escondidas. La frase exacta fue: «Si tu madre no hubiera muerto, yo nunca tendría que mirarte la cara». La sala quedó en silencio. Isaac bajó la cabeza. Palmira puso la mano sobre su hombro. Zeus apoyó el hocico en la mano del niño. Nadie dijo más. Ya no hacía falta. La sentencia se dictó una semana después, pero para Isaac lo que importaba no era el papel. Era lo que había cambiado en su día a día desde aquel día en el tribunal. Palmira fue reconocida como su tutora legal y Zeus, por decisión inédita, fue registrado como perro terapéutico oficial, con derecho a permanecer al lado del niño. En cualquier situación, la justicia entendió que el vínculo entre ambos era terapéutico, protector y, sobre todo, esencial. Isaac continuó durmiendo abrazado a Zeus, pero ahora no era por miedo, era porque por primera vez dormir era seguro. Durante la noche, a veces se despertaba sudoroso, asustado, todavía atrapado en recuerdos antiguos. Pero solo tenía que sentir la respiración constante de Zeus o escuchar el relincho de Rocío al otro lado de la ventana para que todo volviera a la calma. La infancia empezaba, al fin, a tener sentido. Palmira nunca forzó palabras, ni exigió sonrisas, pero creó un espacio. Poco a poco, Isaac empezó a permitirse pequeños gestos. Extender la mano para tomar el cuenco de leche, sostener el lápiz con más firmeza, recostar la cabeza en su hombro por unos segundos. Cada gesto era una victoria. Uno de los momentos más conmovedores fue cuando, sin que nadie se lo pidiera, dibujó un cuadro diferente a los demás. Era una casa sencilla, con una ventana abierta, una mujer de cabellos sueltos y expresión serena, un caballo recostado en el campo y un perro con ojos atentos. En el centro del dibujo, un niño con los brazos abiertos, sin sombras, sin cadenas, sin gritos. Cuando Palmira vio ese dibujo, no preguntó nada. Solo sonrió y colocó la hoja en la nevera con un imán en forma de girasol. Y esa noche, al apagar la luz de la habitación, susurró un «buenas noches», aunque no esperara respuesta. Y desde la oscuridad surgió un susurro: «buenas noches». La noticia del caso de Isaac y Zeus se difundió por la región como fuego en paja seca.
No era solo una tragedia más, era una historia de supervivencia, conexión y alerta. Una escuela local invitó a Palmira para contar cómo era el trabajo en el centro de acogida y ella llevó solo los dibujos. Sus palabras están aquí, dijo, mostrando las hojas manchadas de lápiz y silencio. En el público, una profesora veterana lloró discretamente. Dijo que ya había tenido alumnos como Isaac, niños demasiado callados, que parecían pequeños fantasmas en el aula. Muchos recordaron a niños que desaparecieron sin dejar rastro porque nunca gritaron lo suficiente para ser notados. Isaac pasó a representar sin querer a esos pequeños olvidados, y Zeus se convirtió en símbolo de algo que muchos ignoraban. A veces los animales ven primero lo que los humanos se niegan a ver. Palmira empezó a recibir cartas, mensajes y donaciones, pero mantuvo la rutina igual. Nada de exposiciones, nada de convertir a Isaac en un rostro público. Él necesita ser niño, no un estandarte, decía. Aún así, en una tarde lluviosa, un equipo de periodistas apareció en la puerta del centro. Querían una foto de Isaac con Zeus, algo simbólico, inspirador. Palmira se negó, pero Isaac, que estaba escuchando desde la cocina, se acercó y dijo solo, «Puedes, si Zeus quiere». Era la primera vez que hablaba con extraños. Cuando la fotógrafa se agachó y apuntó con la cámara, Zeus se acercó a Isaac y se sentó. El niño apoyó la mano en el cuello del perro, bajó la mirada y permaneció allí. La imagen apareció en un pequeño periódico rural, sin titulares sensacionalistas. Solo un pie de foto breve. Familia es quien se queda. Y en esa simplicidad, muchos entendieron algo que tal vez nunca habían percibido antes. Aquella misma semana, Rocío empezó a dar señales de cansancio. La yegua, ya vieja y con las articulaciones resentidas, pasó a recostarse más de lo habitual, rehusando comida algunos días. Isaac se percató de todo. Quedaba cerca, cepillando su pelo con un cepillo de plástico azul que Palmira le había dado. No decía nada, pero sus ojos mostraban preocupación. Una noche, llevó su colcha hasta el corral donde Rocío descansaba y se tumbó a su lado, con Zeus acostado al otro extremo, formando un pequeño triángulo de silencio y afecto. Palmira los encontró así al día siguiente, aún dormidos juntos, como si hubieran formado una pequeña tribu de supervivientes. Era como si Isaac estuviera, poco a poco, reconstruyendo sus raíces, no en las personas que lo lastimaron, sino en los lazos que eligió. Fue Palmira quien explicó con delicadeza que Rocío tal vez no viviría mucho más. Isaac escuchó en silencio. Luego pasó el resto del día dibujando. Al final de la tarde le mostró el dibujo. Una colina, Rocío dormida bajo un árbol, el cielo lleno de estrellas y Zeus mirando hacia arriba con una lágrima en el ojo. Palmira tragó con dificultad. Sabía que él comprendía. Entendía más de lo que cualquier niño debería comprender a sus 5 años. Aquella noche, Isaac pidió dormir en el establo otra vez, y Palmira lo permitió. Sabía que allí, entre el olor a heno y la respiración pausada de la yegua, el niño se despedía. Zeus no se apartó de su lado. No hubo llanto, no hubo desesperación, solo presencia. Aquella noche sería la última vez que los tres estuvieran juntos, pero incluso Isaac, con todo el peso que llevaba, parecía saber que algunos finales no son pérdidas, sino pasos. A la mañana siguiente, Rocío ya no se levantó. Estaba serena, recostada en el mismo rincón donde Isaac la había conocido. Cuando Palmira llegó, encontró al niño sentado junto a su cuerpo, con una mano sobre el cuello de la yegua y la otra sosteniendo uno de los dibujos que había hecho la víspera. Zeus estaba de pie, como un guardián en duelo, con los ojos bajos y la respiración contenida. Palmira no dijo nada. Simplemente se arrodilló junto a Isaac y permaneció con él. El niño
No lloraba, pero sus ojos distintos eran más maduros, como si hubiera atravesado algo que no se puede explicar con palabras. Se levantó despacio, fue hasta la cerca y colocó el dibujo entre los alambres. Luego regresó, se agachó junto a Zeus y dijo algo tan bajo que Palmira apenas lo escuchó. Ella sabía que la amaba. Palmira organizó un pequeño ritual al final de la tarde. No hubo discursos ni sacerdote, solo Isaac, Zeus y dos cuidadoras que conocían bien el vínculo de aquel trío. Enterraron a Rocío bajo un olivo, donde el viento pasaba suave y el cielo parecía más cercano. Isaac arrojó 3 puñados de tierra en silencio. Después colocó una piedra lisa sobre el suelo y dibujó en ella, con un lápiz de cera, la imagen de una yegua acostada junto a un niño. No quiso alejarse pronto. Se quedó sentado un buen rato, mirando la tierra recién removida, con Zeus acostado a su lado. Palmira observaba desde la distancia y sentía que, incluso con el dolor, había allí una forma de curación, porque Isaac ya no estaba solo, con sus silencios. Ahora tenía memoria, tenía un espacio donde el dolor era escuchado, no castigado, y eso marcaba la diferencia. Después del entierro de Rocío, algo cambió en la forma en que Isaac se movía por el centro. Seguía siendo silencioso, prefería los rincones del jardín o el suelo del porche con sus dibujos. Pero ahora buscaba compañía. A veces se sentaba junto a otro niño, aunque sin hablar. Otras veces ayudaba a empujar los cubos de pienso o regaba las plantas con Palmira. Gestos pequeños que para quien lo observaba desde fuera podrían parecer simples, pero para quien conocía su historia eran enormes. Zeus seguía firme a su lado, y con el tiempo Palmira notó que el perro también había cambiado. Se mostraba más ligero, menos vigilante, como si supiera que lo peor ya había pasado. Era como si ambos se estuvieran reconstruyendo juntos, cada uno a su manera. Fue en una tarde nublada cuando Isaac encontró en el armario de los juguetes un cochecito roto. No pidió que lo repararan, lo llevó a Zeus, le mostró la rueda suelta y luego lo puso sobre la alfombra. Pasó horas empujando aquel coche destartalado por el suelo como si trazara nuevos caminos. Cuando Palmira vio la escena, comprendió. Eso era más que un juego, era creación. Era el niño reconstruyendo el mundo a su manera. Aquella noche dejó el cochecito junto a la cama y antes de dormir dibujó a ambos, él y Zeus, empujando ese mismo juguete por un camino que conducía al sol. El dibujo no tenía sombras y, por primera vez, el rostro del niño en el papel mostraba una línea que hasta entonces no existía. Una sonrisa, discreta pero real, como si, aún después de todo, la esperanza hubiera encontrado la manera de nacer. Semanas después, Palmira recibió una llamada inesperada. Era la escuela local, informando que había una plaza disponible y que Isaac podría iniciar la educación básica si se sentía preparado. Dudó. Isaac aún no hablaba mucho y no toleraba bien los lugares concurridos, pero decidió contárselo con cuidado. No lo presionó. Solo le dijo que, si quería, podían ir a visitar la escuela. Al día siguiente, antes de que ella recordara traer el tema, encontró al niño ya calzado, sosteniendo la mochila. No dijo palabra, pero estaba listo. Zeus la acompañó, claro, y una vez más, fue él quien abrió camino. Entró primero al aula, olfateó el suelo, se sentó junto a la silla vacía, como diciendo que ese era un lugar seguro. La maestra se llamaba Ana, una mujer joven, de mirada acogedora y voz suave. Al ver a Isaac y a Zeus entrando juntos, se agachó y extendió la mano a ambos en un mismo gesto. Isaac no reaccionó de inmediato, pero después de unos minutos se sentó en la silla y sacó de la mochila un dibujo doblado. Se lo entregó sin decir nada. Era la imagen de un aula con varias sillas, todas con flores dibujadas. En el centro, una silla junto a la cual un perro yacía plácido.
Ana colocó el dibujo en el tablero de anuncios y dijo simplemente: «Gracias por confiar en mí». Aquel fue su primer día de clase. Isaac no habló, pero escuchó. No huyó, pero caminó en el patio. Y Zeus, sentado al lado de la puerta, lo observó todo con ojos atentos. No necesitaba olfatear peligros en ese sitio. Por primera vez, podía descansar. Con el paso de las semanas, Isaac comenzó a dibujar menos sombras y a agregar más detalles. Las flores ahora tenían hojas, los caballos tenían nombres e incluso empezaron a aparecer algunas personas en sus hojas. Figuras con rostros, expresiones, suaves, cabellos al viento. En uno de los dibujos, Palmira aparecía sosteniendo un plato de sopa. En otro, la maestra Ana sonreía con el cabello recogido en un moño desordenado. Era como si, poco a poco, Isaac estuviera llenando los espacios que antes habían estado vacíos. Todavía hablaba poco, pero escuchaba todo. Prestaba atención a los sonidos, a las palabras, a los silencios, y a veces, cuando nadie lo esperaba, respondía con frases cortas y precisas. Un día, cuando Ana se despidió diciendo: «Cuídate», él contestó: «Zeus también cuida». Fue como si un campanazo hubiera sonado en su pecho. Palmira empezó a guardar todos los dibujos en una carpeta. Quería mostrarle a él algún día cuánto había avanzado. La carpeta recibió incluso un nombre: Isaac sin sombra. Allí veía con claridad la diferencia entre sobrevivir y vivir. Una tarde, mientras organizaba el material, notó una hoja suelta. Era una carta escrita con letra infantil. Tenía errores, espacios cambiados, pero estaba ahí. «Palmira, tú eres mi casa. Zeus es mi guardián. Gracias por dejarme existir». Palmira se sentó en el borde de la cama con aquel papel en las manos y dejó que las lágrimas fluyeran sin prisa. No eran de tristeza, eran de alivio, porque en ese pedazo de papel manchado de lápiz y verdad había la confirmación de todo lo que ella siempre creyó: que el amor no necesita enseñarse con palabras. Basta con vivirse a través de la presencia, la escucha y la paciencia. El tiempo pasó y poco a poco, historia de Isaac dejó de comentarse en las redes, en los periódicos o en las reuniones del pueblo. La conmoción inicial dio paso al olvido colectivo que siempre llega tras el impacto. Pero para él nada se borró. Cada día seguía siendo una especie de logro discreto. Comer sin temor, dormir sin encoger el cuerpo, pedir algo sin sentir culpa. Palmira continuaba atenta, presente, pero respetaba sus silencios. Sabía que los traumas no desaparecen, solo cambian de lugar. Y Zeus, ya con el hocico más grisáceo, seguía siendo su sombra fiel. Dormía al pie de la cama, aguardaba en la puerta de la escuela, acompañaba las visitas al médico e incluso aprendía a tolerar el ruido de los niños corriendo. Era un perro de rescate, pero ahora era él quien se sentía rescatado. Fue en una de esas tardes corrientes, de cielo despejado y brisa suave, cuando Isaac hizo algo que sorprendió a Palmira. Estaba en el patio, con lápiz y papel, cuando la llamó por su nombre. No gritó, no insistió, solo pronunció «Palmira» en voz baja, como si estuviera probando el sonido por primera vez. Ella se acercó despacio. Isaac, entonces, extendió el papel y dijo: «Este es el día que me quedé vivo». En el dibujo aparecían 3 figuras sentadas bajo un árbol: él, Zeus y Rocío. Sobre ellos, un sol grande con ojos cerrados y una sonrisa tranquila. «Fue ese día», explicó, señalando el árbol que estaba al fondo del terreno, el mismo donde había sido enterrada Rocío. Palmira permaneció en silencio, con la garganta oprimida. Comprendió en aquel instante que Isaac no solo había sobrevivido a lo que vivió, de alguna manera se había recreado. Y ese dibujo no era solo memoria, era un hito, el punto en el que, aunque nadie lo notara, decidió seguir adelante. En la escuela, los progresos también empezaron a llamar la atención.
Isaac seguía siendo un niño reservado, pero ya levantaba la mano para pedir permiso al baño, escribía notitas cortas para sus compañeros y de vez en cuando se reía quedo ante alguna broma. Ana, la maestra, tomaba notas discretas para seguir su avance. En una de esas observaciones escribió: Isaac tiene alma de escucha. Es el tipo de niño que siente lo que los demás no dicen. Y era verdad. No se involucraba en conflictos, pero percibía cuando algún compañero estaba triste o distraído. Una vez vio a una niña llorando en el recreo y simplemente se sentó a su lado, en silencio. Permanecieron así unos 15 minutos. Luego ella dejó de llorar y él regresó a dibujar. Nadie pidió nada, nadie orientó. Fue instinto, fue empatía nacida en el dolor. Palmira, por su parte, mantenía el ritmo de vida. Ayudaba a otros niños, organizaba las tareas del hogar, plantaba hierbas en el patio y cocinaba como quien cuenta historias. Pero con Isaac había una atención que iba más allá. No era protección exagerada, era cuidado. Era el tipo de presencia que no asfixia, pero tampoco falla. A veces, al verlo concentrado en un dibujo o acostado con Zeus en el tapete, pensaba en el día en que llegó mudo de dolor, con los ojos hundidos y el cuerpo encogido como pidiendo disculpas por existir. Comparar a ese niño con el de ahora era ver dos estaciones opuestas de un mismo árbol, una seca, la otra florecida, y aunque el invierno había dejado cicatrices en las ramas, la primavera llegó a su tiempo, a su manera, y eso, Palmira sabía, era el tipo de milagro que no aparece en titulares, solo se siente y se cuida. Zeus empezó a envejecer de forma más visible. Sus articulaciones ya no tenían la misma firmeza y las caminatas por el terreno se volvían más lentas. Pero nunca se apartaba de Isaac. Incluso en los días que parecía más cansado, se aseguraba de acompañar al niño hasta la puerta de la escuela y esperar en el mismo lugar. Isaac notaba cada cambio, cada dificultad. Comenzó a poner un cojín más grueso donde Zeus dormía, le traía agua fresca con más frecuencia y por iniciativa propia dejó de correr por los alrededores para que el perro no sintiera la obligación de seguirlo. El niño de 5 años, que ya conocía la ausencia más de lo que cualquier ser humano debería, parecía entender que el tiempo con Zeus era valioso. Por eso, disfrutaba cada momento como quien sabe que lo bueno también puede partir. En un atardecer, mientras el cielo se teñía de naranja y la brisa soplaba suave, Isaac y Palmira estaban sentados bajo el olivo del patio. Zeus yacía entre ambos, respirando pausado. Isaac sacó un papel del bolsillo y dijo: «Quiero que esto me quede para...». En el dibujo había retratado al perro dormido, con una delgada aureola sobre la cabeza y un corazón en el pecho. Palmira no dijo nada, solo lo miró con ternura. Sabía lo que eso significaba. Era la manera que tenía Isaac de hablar de lo indecible. Sabía que el momento de la despedida no estaba lejos, y también sabía que, aunque doliera, ese niño ahora tenía la fortaleza para soportar lo que viniera, porque Isaac había aprendido que el amor no impide la pena, pero enseña a no perderse en ella. Aquella noche Zeus no quiso subir a la cama. Se recostó cerca de la puerta, como siempre lo hacía en tiempos antiguos, como si quisiera retomar su papel de guardián. Isaac lo notó, pero no insistió. Bajó de la cama y se tumbó a su lado en la alfombra, cubriéndolos a ambos con una manta delgada. Durmieron así, en silencio, con la respiración del perro cada vez más pausada. Palmira entró al cuarto en la madrugada, como solía hacer de vez en cuando para comprobar que todo estaba bien, y los encontró juntos. Se quedó allí, quieta un rato, observando esa escena tan sencilla y a la vez tan inmensa. Al día siguiente, al abrir la puerta, Isaac la miró y dijo: «Él se fue, pero no se ha ido». Fue la única frase pronunciada aquel día. Y bastó,
porque Zeus había cumplido su cometido: proteger, enseñar y quedarse hasta donde fuera posible. El entierro de Zeus se realizó en el mismo terreno donde descansaba Rocío. Isaac eligió el lugar exacto entre dos piedras grandes. Llegaba cada mañana. El sol pidió que grabaran una frase en la tablita que marcaría el sitio: quien me vio cuando nadie más miraba. Palmira ayudó con las letras y juntos clavaron la plaquita en la tierra. Luego se quedaron allí un rato en silencio. Isaac sostenía el mismo cochecito roto que un día le mostró a Zeus. Lo colocó sobre la tierra sin decir nada. Pero en ese gesto había todo: despedida, nostalgia y gratitud. Había comprensión, algo raro en niños tan pequeños. Pero Isaac no era solo un niño. Era un alma vieja, moldeada por dolores que nadie debería soportar y sanada por vínculos que ningún manual podría explicar. Vínculos reales, vínculos que perduran. Después de la partida de Zeus, Isaac estuvo más introspectivo unos días, pero no retrocedió en su progreso. Continuó asistiendo a la escuela, dibujando y ayudando a Palmira en las tareas cotidianas. Solo que ahora había un espacio nuevo, un silencio distinto, no de dolor agudo, sino de ausencia sentida. Empezó a visitar el lugar donde estaba enterrado el perro con frecuencia. A veces llevaba flores del jardín, otras solo se sentaba en el suelo y dibujaba. En una de esas visitas llevó un papel nuevo y colorido. En él había un cielo estrellado, a Rocío galopando al fondo y a Zeus recostado en un prado verde rodeado de niños sonrientes. En la esquina inferior escribió: ahora él cuida de otros niños invisibles. Palmira vio ese dibujo y no pudo contener las lágrimas, porque en ese trazo sencillo estaba la síntesis de todo. Isaac sabía, por experiencia, lo que era ser invisible y sabía el valor de ser visto. La directora de la escuela, al conocer más a fondo la historia de Isaac, decidió crear un proyecto pedagógico basado en sus dibujos. Lo llamaron Mirada Invisible. La idea era sencilla: motivar a los alumnos a expresar sentimientos mediante el arte, en especial aquellos que les cuesta comunicar verbalmente. Isaac participó desde el inicio, pero siempre en silencio. Solo dibujaba y depositaba sus hojas en una caja especial que se colocaba en la entrada del aula. Con el tiempo, otros niños hicieron lo mismo. En pocas semanas, la caja se llenó. Había de todo: miedos, alegrías, nostalgias, preguntas. Y fue entonces cuando Ana, la maestra, comprendió algo que guardaría toda su vida. A veces, lo único que un niño necesita es un espacio seguro donde pueda existir tal como es. Isaac, con su silencio, había abierto esa puerta para muchos, sin discursos, sin grandes gestos, solo con su presencia. Fines de aquel año lectivo, la escuela organizó una exposición con los dibujos más destacados del proyecto Mirada Invisible. No fue un evento grande, no contó con medios ni reflectores. Fue solo para padres, educadores y alumnos. Isaac participó con 2 dibujos, uno en el que aparecían Rocío junto a un niño y otro con Zeus, frente a una puerta abierta, invitando a entrar a alguien. Cuando la gente pasaba frente a sus dibujos, se detenía. Algunos tardaban más que otros, algunos lloraban, otros tomaban fotos discretas, pero todos sentían. Palmira, que observaba desde la distancia, notaba cómo el arte de Isaac, aunque no estuviera firmado, llegaba al corazón. Era imposible mirar esas hojas sin imaginar cuántos otros niños también intentaban expresarse en silencio sin ser escuchados. Al finalizar la exposición, Ana le entregó a Isaac una carpeta con todos los dibujos que había dejado durante el año. Le dijo solo: estas son tus palabras, guárdalas como quien guarda su propia voz. Isaac apretó la carpeta contra el pecho y, por primera vez en público, sonrió con los ojos llenos de emoción. Luego se acercó a la caja del proyecto, ahora vacía, y depositó otro dibujo.
Mostraba a él mismo, ya más alto, sosteniendo un lápiz gigante, con Zeus sentado a su lado y una multitud de niños dibujando al fondo. En la parte inferior escribió con letra decidida: «Seguimos adelante». Era simple, directa y profundamente verdadera, porque para Isaac el dolor no había desaparecido del todo, pero había cobrado forma, espacio y sentido, y eso, para quien pasó años siendo solo silencio, era lo más. Con el tiempo, Palmira observó que Isaac no solo sobrevivía, se convertía en un niño con ideas propias, gustos y una sensibilidad especial. Se interesó por los libros ilustrados, especialmente los que contaban historias de animales. Creó el hábito de leer en voz baja para sí mismo, en un rincón del porche, siempre con la carpeta de dibujos cerca. Un día, mientras leía un libro sobre perros que asisten a personas con discapacidad, preguntó a Palmira: «Zeus fue mi terapeuta, ¿verdad?». Ella sonrió y contestó: «Fue más que eso, fue familia». Isaac solo asintió y volvió a su lectura, como quien asimila algo que llevará consigo para siempre. Esas pequeñas conversaciones, tan sencillas, eran fruto de meses de construcción paciente. Nada fue rápido, nada fácil, pero todo fue real. Pasaron los años, y poco a poco, las marcas físicas comienzan a desvanecerse. Sin embargo, emocionales permanecen, no como heridas abiertas, sino como recuerdos que moldean el cuidado. Isaac aprendió a reconocer sus propios límites, a hablar cuando algo le molestaba, a apartarse cuando sentía miedo. Nunca volvió al rancho, nunca preguntó por Sara. Para él, aquello había quedado atrás, no por olvido, sino por elección. Elegir seguir adelante, crecer, vivir sin cargar pesos ajenos. Palmira respetó ese silencio como siempre lo hizo. Nunca forzó conversación, nunca tocó el tema. Eso Isaac sentía tan claramente que allí era hogar. No porque fuera perfecto, sino porque era seguro. Y eso, para quien pasó la infancia oculto en un establo, era más que suficiente. Era todo. En una tarde de primavera, durante una visita escolar al centro de acogida, una niña nueva llegó acompañada por un trabajador social. Tenía los hombros encorvados, la cabeza gacha y los ojos hundidos. Una imagen que años atrás podría haber sido la de Isaac. Él estaba sentado en el jardín, dibujando. Cuando la vio pasar por el porche, no dijo nada, solo observó. Al día siguiente, dejó un dibujo sobre la mesa de la niña. Era un perro grande junto a un niño de mirada triste. En el reverso escribió: «Sé cómo es, pero mejorará». Ella no respondió, pero al día siguiente se sentó junto a él y empezó a dibujar también. De ese modo, sin palabras, surgió una amistad nueva. Isaac, ya más crecido, se convertía en lo que Zeus fue para él, alguien que ve cuando nadie más mira. Palmira, al presenciar esa, sintió algo que mezclaba orgullo, alivio y emoción. Era como ver la vida cerrando un ciclo, no con un punto final, sino con una continuidad. Isaac no había sido salvado por un milagro. Había sido visto, acogido y, sobre todo, respetado. Y ahora era quien sabía cómo hacer eso por otro. Al caer la noche, mientras guardaba los materiales de dibujo, encontró una hoja suelta con una frase escrita en letra infantil, pero decidida: «No necesitamos hablar alto para que nos escuchen». Eso era todo, la esencia de todo, del dolor, de la cura, de la conexión, porque en el fondo lo que salvó a Isaac nunca fue una denuncia, una sentencia o un castigo impuesto a la madrastra. Lo que salvó a Isaac fue alguien que se inclinó a su lado y esperó, sin prisa, hasta que él estuviera listo para existir, a su manera, a su tiempo. Una vez, durante un círculo de conversación en la escuela, la maestra preguntó a los alumnos qué les gustaría ser de grandes. Isaac esperó a que todos hablaran. Algunos querían ser astronautas, otros veterinarios,
Unos pocos dijeron ricos y otros simplemente felices. Cuando llegó su turno, pensó unos segundos y respondió: quiero ser como Zeus. Quiero ayudar a alguien sin que tenga que pedirlo. La clase guardó silencio por un instante. Nadie se rió. Nadie cuestionó. Fue una respuesta distinta, pero cargada de sentido. Ana, la maestra, apuntó esas palabras en su cuaderno con los ojos humedecidos. Sabía que en pocas palabras Isaac había revelado una verdad poderosa. Hay personas que salvan a otras simplemente estando presentes, sin grandes discursos, sin exigencias, solo quedándose. En los meses siguientes, Isaac ayudó a Palmira con más frecuencia. Acompañaba a los niños nuevos que llegaban, mostraba los espacios, dejaba dibujos bajo las puertas. Era un cuidador silencioso, como siempre lo había sido, pero ahora con conciencia de su papel. Ya no era el niño invisible del establo, era una referencia, era presencia. A veces, Palmira lo observaba desde lejos y se preguntaba cómo alguien tan pequeño había atravesado tanto. Pero pronto recordaba: Isaac no atravesó solo. Fue llevado por las patas de un perro viejo, por los ojos de una yegua dócil, por las manos firmes de una mujer que creía en la escucha. Y ahora era él quien sostenía las manos de otros. Porque quien ha sido salvado por el silencio nunca olvida cómo salvar con él. Isaac, sin alzar la voz, aprendió a hacer eco. El tiempo siguió su curso, y como sucede con todo lo vivo, algunos recuerdos empezaron a desvanecerse en los detalles. Isaac ya no recordaba el olor exacto del establo donde dormía, ni la textura de las paredes frías, pero jamás olvidó el peso de los silencios, el miedo al sonido de los pasos en el pasillo, o el dolor de comer apresurado por temor a ser visto. Por eso, cuando veía a un niño nuevo llegar al centro con la mirada baja y los hombros encogidos, sabía exactamente qué hacer. No hablaba de lo que vivió, no se presentaba como ejemplo, solo aparecía. A veces con un papel, otras con un juguete, otras solo sentándose a un lado. Y esa presencia, aprendida en la piel, marcaba la diferencia que ningún manual explicaba. Porque solo quien ha temido existir entiende el valor de sentirse bienvenido. Una tarde lluviosa, Palmira encontró a Isaac ordenando los dibujos antiguos. Estaba separando los que quería conservar de los que deseaba donar al proyecto de la escuela. En medio de los papeles estaba ese primer dibujo en el que él y Zeus aparecían bajo el sol, con el cochecito roto entre ellos. Se quedó observándolo largo rato. Luego dijo: creo que este me lo voy a quedar en mi cuarto, para recordarme. Palmira asintió con el corazón lleno de cariño. Sabía que ese dibujo era más que un recuerdo, era un ancla, una raíz, un punto de partida. Isaac ahora tenía nuevas historias, lugares seguros y vínculos sinceros, pero decidir guardar esa pieza del pasado no era retroceder, era madurar, era reconocer de dónde venía sin dejar que aquello lo definiera. Y eso, para alguien hecho de silencio, era el clamor más alto que podía ofrecer al mundo. El día del cumpleaños número 8 de Isaac, Palmira organizó una celebración sencilla. Tarta de harina de maíz, zumo natural, globos colgados en el tendedero y algunos compañeros de clase. Nada ostentoso, pero cada detalle fue planeado con cariño. Cuando el niño regresó del colegio y vio el patio adornado, se quedó inmóvil un momento, contemplando todo en silencio. Luego, corrió hacia el pie del olivo, el lugar donde reposaban Rocío y Zeus, y dejó allí dos flores, una blanca y otra azul. Regresó y se sentó con sus amigos, se rió de las bromas, apagó las velas y aceptó con algo de timidez los abrazos. Era la primera fiesta de cumpleaños que celebraba rodeado de gente, y aunque no lo expresara mucho, se notaba que estaba feliz. Había una luz nueva en sus ojos, una luz que surge cuando el dolor no se desvanece, pero deja de dictar la historia. Al final de la fiesta, cuando todos
se habían marchado, Palmira le entregó a Isaac un regalo sencillo, una cajita de madera con bisagras oxidadas. Dentro había algunas fotos impresas de sus dibujos antiguos, un collar con el nombre de Zeus grabado y una cinta con la grabación de su primer Buenas noches años atrás, captada discretamente por ella. Isaac no derramó lágrimas, pero abrazó la cajita como si fuera parte de sí. Se sentó en el suelo, abrió la tapa y se quedó allí largo rato en silencio. Luego miró a Palmira y dijo: «No voy a olvidar nada de esto». Ella sonrió, se arrodilló junto a él y contestó: «Ni siquiera necesitas, porque ahora todo esto eres tú». Así permanecieron un tiempo, sin prisa, porque sabían que hay historias que no requieren concluirse, solo necesitan seguir siendo recordadas. Hoy, Isaac vive aún con Palmira. Tiene 9 años, sigue dibujando y ya lee libros sencillos por su cuenta. Se expresa con más facilidad, ríe con mayor frecuencia, pero conserva ciertos silencios que solo se entienden cuando se ha vivido mucho. En el centro de acogida es conocido como quien llega primero a recibir a los recién llegados, el que comprende sin preguntar, el que se sienta junto, ofrece un papel y espera. Un niño que, un día, casi desapareció en un establo, pero fue devuelto al mundo por un perro viejo y una yegua mansa. Y ahora, él mismo es un hilo de rescate para otros. Discreto, firme, presente. Palmira sigue adelante, aunque más pausada. Dice que envejecer con Isaac a su Valiera lado la pena. hizo que todo. A veces, los dos caminan hasta el olivo donde todo comenzó y donde de alguna manera todo sigue vivo. Isaac lleva flores, limpia la piedra y deja nuevos dibujos. Algunos los retira con el tiempo, otros los deja como ofrendas. Nunca quiso otro perro, nunca reemplazó a Zeus, porque sabía que hay presencias que no pueden repetirse, solo honrarse, y lo hace cada día con gestos pequeños y constantes. Su historia no se ha convertido en película, ni ha vuelto a encabezar titulares, pero sigue contándose en silencios, miradas y manos extendidas. La vida siguió, como siempre lo hace, pero con marcas que nunca desaparecen, solo se transforman. Isaac no es un milagro, es prueba de que cuando alguien ve lo que está oculto, de que cuando alguien permanece incluso cuando todo parece desmoronarse, algo cambia, algo florece, y aunque nadie más recuerde, él recuerda, porque fue salvado no por palabras bonitas ni por grandes gestos, fue salvado por quien simplemente decidió quedarse,